Entrevista. Amigos televidentes, saludamos a Fabricio Villamar, asambleísta del Movimiento Creo, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito de las investigaciones por el uso del avión presidencial en el gobierno anterior, y también entiendo que en este gobierno, Fabricio, bienvenido, buenos días. Siempre un gusto, amigos, buenos días. ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se ha descubierto de este proceso o va a quedar simplemente en una denuncia? En los meses anteriores nosotros veníamos adelantando una investigación respecto del uso de los recursos de la República por parte de la ex canciller María Fernanda Espinosa, y entre estos el uso de los aviones presidenciales. Cuando el Contralor anuncia una auditoría del uso de los aviones presidenciales, nosotros lo visitamos y hicimos un compromiso con el canciller de entregarle toda la información, y de hecho el día miércoles de la semana anterior le hemos entregado al canciller el detalle de costos de los al Contralor. El detalle del costo de los viajes de las personas que se fueron, cuánto costó y cuánto hubiera costado si es que esos viajes se hacían en vuelos privados. Hay excesos, es decir, me parece que también es necesario decir que no es que el Ecuador no deba tener aviones presidenciales. Los aviones presidenciales son un elemento de conectividad necesario para tener interconectado al Ecuador con el resto del mundo. Lo importante en esto es determinar que si es que estos aviones se usan correctamente o si es que se usan como si es que fueran patrimonio propio del funcionario de turno. ¿Qué es usar correctamente? Cuando tú tienes la necesidad de que el Ecuador concurra a una cita internacional, cuando tú tienes la necesidad de que por urgencia el Ecuador esté representado en otro país, o cuando tú tienes los casos de emergencias, como por ejemplo el caso de tus colegas secuestrados en la frontera norte y que se requería una atención urgente de parte del gobierno, evidentemente el uso es absolutamente necesario. Cuando tiene el Contralor que verificar es más bien cuando, por ejemplo, en el uso del avión presidencial por parte de la canciller y su asistente en un vuelo a Guatemala, 2 personas en todo el avión presidencial, en donde había más tripulantes que pasajeros, en un vuelo que termina costando alrededor de $20,000, cuando, si es que hubieran utilizado un transporte comercial, los 2 tickets no salían por más de $1,500. Ellos podrían argumentar de que era un viaje urgente, de que tenían que movilizarse sí, de un pero rato no era para el así. otro. Sí, pero no era así. Entonces, sí es necesario determinar la conveniencia en el uso de ese tipo de recursos. Ahora, lo que ustedes están, o lo que se trata de investigar es no solamente en este gobierno, sino el uso en el gobierno del expresidente Correa. A ver, más bien es al revés. El Contralor ha planteado la necesidad de revisar el uso de los aviones presidenciales en la época de Correa. Yo lo que he solicitado es que también se amplíe al primer año de gobierno de Moreno, porque no hay cómo olvidarse de que son la misma gente. Es el mismo partido el que está gobernando. Son exactamente las mismas personas que antes estuvieron en el gobierno, las que están ahora, que tienen una forma diferente de administrar, sí, pero son exactamente los mismos y es bastante probable que tengan las mismas prácticas. Por eso parte de las cosas que hemos solicitado es que la investigación no sea solamente sobre los aviones presidenciales, sino también sobre los aviones de Petroecuador, que de lo que nos informan eran aviones de uso como si es que fueran el carro propio de Jorge Glass o de Nielsen Arias. Y lo mismo los helicópteros de la policía. Y frente a ello, ¿qué sospechas hay? Por lo menos en el tema del uso del expresidente Correa y los allegados de Correa, porque el expresidente ha dicho, en términos así un poquito más simples y comunes, dice, sí, nosotros utilizábamos el avión porque teníamos que movilizarnos, trabajábamos mucho, incluso las tarrinas de comida las llevábamos en el avión. Hemos presentado en mis redes sociales, y son ya de conocimiento público, un documento en donde en el año 2016 el expresidente Correa exigía que los gastos de catering, es decir, de la comida en el avión, sean pagados por la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea es la que paga el combustible de los aviones presidenciales. Solamente el costo del catering del año 2016 está por más de $440,000. Ese año ese avión presidencial tuvo más de 40 vuelos. Por lo tanto, usted puede determinar que por cada vuelo tuvo gastos promediados de alrededor de $10,000 solamente en catering. Aquí no hay tarrinas, aquí lo que hubo es un abuso y una depredación de recursos públicos en una forma absolutamente antiética. Y esto podría
caer en algún tipo de figura? Sí, el mecanismo es el siguiente. El Contralor tendrá que determinar si es que el uso de estos recursos del Estado fue correcto o fue abusivo. En el caso de que determine que existan responsabilidades en los funcionarios, el Estado ecuatoriano podrá buscar la recuperación de estos recursos mediante la glosa del Contralor o mediante el derecho de repetición del Estado. Pongamos esto en un análisis histórico para que nos demos cuenta cuánto hemos perdido los ecuatorianos la noción de lo correcto. En el gobierno de Maguad, un ministro en un vuelo interno del avión presidencial llevó a su hijo y me parece que a su esposa o a su mamá a Salinas hace más de 20 años. El revuelo que ocasionó la prensa por ese tema específico causó que el ministro regrese a Quito y presente su renuncia y pague de su bolsillo los gastos que había incurrido por utilizar el avión presidencial en llevarle a uno de sus familiares en este avión presidencial a un acto que no era oficial. Bueno, eso pasaba en la época de Maguad. Ahora los ministros utilizan los aviones presidenciales, se van a Canadá con su familia y piensan que esto es absolutamente normal. Entonces, sí llega un rato en donde los ecuatorianos tienen que indignarse de este tipo de despropósitos, ¿no? Yo pregunto, Fabricio, ¿por qué no se denunció esto antes? ¿No se conocía o había temor a hacerlo? No, el problema es siempre el poder acceder a la información. No es fácil acceder a información para poder proceder al establecimiento de las investigaciones y con las investigaciones las sanciones políticas cuando estamos dentro del año anterior a que el funcionario se haya ido, pero respecto de las económicas o de las administrativas, el Contralor tiene 7 años para establecerlas, por lo tanto eso es lo que estamos pidiendo. Es muy complicado encontrar información. Se tapan entre ellos. ¿Incluso en este momento es complicado? Por supuesto, claro que sí. Si tuvimos que sacar una resolución del Pleno de la Asamblea para exigir que la información se entregue sin que tengamos que pedirla por medio de la presidenta de la Asamblea. En buena hora la mayoría del Pleno aceptó este pedido y ahora podemos pedir información directamente. Pero nuevamente, ocultan la información. Le voy a dar un caso más. Si se sabe que en el caso Balda se utilizaron recursos de la Policía de la República del Ecuador para ese secuestro, nosotros pedimos en la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Integral al ministro que nos dé los nombres de las personas que entregaron esa plata. Nos dicen que no, que es reservado. Entonces siguen protegiendo a los corruptos en este país, los mismos funcionarios nuevos a los anteriores. Pero pese al discurso del propio presidente, sí, que ha dicho señor, que... Entonces eso es discurso, no es realidad. Exactamente. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, ¿cuánto ha cambiado? Estamos en un proceso de transición. En ese proceso de transición hay cosas que se están resolviendo, hay cosas que se logra investigar, hay cosas que en cambio terminan siendo todavía tapadas por los nuevos funcionarios de los funcionarios del anterior gobierno. En el tema de los aviones, solamente una cuestión final. En redes sociales se ha dicho muchas cosas, y una de ellas que, por ejemplo, uno de los aviones viajó solamente con los pilotos. ¿Qué significaría esto, a la postre? Yo no tengo verificado que eso sea cierto. Esto tendrá que determinarlo el informe del Contralor. Pero, mire, es tan importante conocer los destinos, los costos, el listado de pasajeros, el manifiesto de carga, las escalas, porque se tiene que conocer para qué se utilizaron estos recursos. Una vez que el examen de Contraloría determine todo esto, vamos a poder tener mucho más claro si es que existieron vuelos que fueron solamente con la tripulación, porque ahí sí no tiene ningún sentido el desplazamiento de los aviones presidenciales. Gracias a Fabricio Villamar. Vamos a pasar con Javier. Está listo ya el doctor Hugo Landívar. Adelante, Javier.